Eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido histórico por Colombia, de hablar de algunos de los hechos más relevantes de los 210 años de historia de nuestro país. Hablamos un poco sobre la actualidad de Colombia según la OCDE, según algunos problemas que encontró la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, de acuerdo a una encuesta de percepción ciudadana. Y pues bueno, hoy vamos a terminar esta parte teórica del primer corte hablando de la organización del Estado colombiano. Yo sé que ese es un tema que todos ustedes conocen, que para los estudiantes de Derecho esto es pan comido y que para los estudiantes de otras carreras es un repasito de lo que han visto en asignaturas como Constitución Política. Entonces, estoy segura que la clase va a ser muy ejecutiva, por decirlo así. Y yo, como siempre, empiezo mis clases con unas preguntas de presaberes, saber qué conocemos de antes de meternos en el tema. Y quisiera que alguien, pues, levantara la mano y nos respondiera muy sucintamente estas tres preguntas. ¿Qué es el Estado? ¿Qué entienden ustedes por Estado? ¿Cómo creen ustedes que se organiza un Estado? ¿Y qué saben ustedes de la organización precisamente del Estado colombiano? Entonces, ¿quién quiere ayudarme a responder estas tres preguntas iniciales de la clase? Bueno, entonces vamos a llamar a alguien. Adriana, ¿cómo estás? Y Adriana se fue. Entonces vamos a tratar de hablar con Alexander. Hola, Alexander, ¿cómo vas? Hola. Hello. Hola, Dame profe, un ya, ahora sí, momentico. es que estaba intentando poner el micrófono. Buenas noches. Hola, profe, ¿Cómo perdón. estás? Entonces, el Estado. El Estado es una organización política, profe, ¿sí? Y, Sí. o sea, en ella están como, o sea, las instituciones como tal, a través de las cuales pues se ejerce, obviamente, el gobierno de la población, ¿sí? Sí. Entonces, pues eso, o sea, vamos a ver, así como a simple vuelo de pájaros, tengo entendido eso, sí. Súper. Gracias, Alexander. Adriana. Hola, profe. Me salí Hola. porque decía esta reunión se va a grabar y va a poner como aceptar, no sé, y leí fue salir de la reunión, pero ya volví a Tranquila. ingresar, perdón. Entonces, la pregunta, bueno, conforme a la segunda pregunta, ¿cómo está organizado el Estado colombiano? O bueno, él se organiza directamente por dos ramas, ¿sí? Las ramas del poder público y el poder ejecutivo, que son las rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Ya el segundo organismo, bueno, del Estado colombiano, bueno, esas ramas, conforme a la rama ejecutiva, legislativa y judicial, en la rama judicial se encuentra pues la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía. Habla también, pues, hay organismos de Estado, que son los organismos de control, que son la Contraloría, Procuraduría, la Defensoría, la Personería, Registraduría. Adicionalmente a que se escoge un presidente, pues el presidente es el que tiene la potestad mayor de decidir cómo se organiza o funciona directamente el Estado y a raíz de eso es que se estructura lo demás. Gracias, Adriana. Bueno, creo que lo tienen muy claro, creo que tienen muy clara cómo es el funcionamiento del Estado colombiano, así que no creo que vaya a ser muy eh, difícil la clase. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, Súper. señor. Pero entonces, antes de hablar de cómo se organiza el Estado en Colombia, vamos a hacer un pequeño repaso por algo que ustedes ya saben, y es entender qué es el Estado. El Estado es una organización que es una organización política, como lo dijo Alexander
hace un momento, que está constituida por un grupo de organizaciones, de instituciones que son estables y a través de las cuales ese órgano político llamado Estado ejerce el monopolio del uso de la fuerza a una población dentro de unos límites territoriales muy establecidos. A lo largo de la historia, las sociedades han sido gobernadas por diferentes tipos de instituciones, pero son gobernadas por estados hace más o menos 5.500 años. Los primeros estados nacieron hace más o menos 5.500 años. Y de hecho, es con el paso del tiempo, con la evolución de las ciudades, con la invención de la escritura, con la codificación de nuevos tipos de religión, con el acuñamiento de las monedas, con el inicio del comercio, que ese estado va evolucionando poco a poco, hasta ser hoy, más o menos, lo que hasta tomar la forma que tiene hoy en día, que es la del Estado Nacional. Entonces, resulta que a lo largo de la historia, muchas personas, muchos grandes pensadores han empezado a hablar, a definir a definir qué es el Estado, qué entienden ellos por el Estado. Entonces, uno de ellos fue Marco Tulio Cicerón, en la antigua Roma. Y Marco Tulio Cicerón dijo que el Estado es una multitud de hombres que están ligados por una comunidad de derecho para un bienestar común. Entonces, Savigny decía que es la representación material de un pueblo. San Agustín, el filósofo, decía que es una reunión de hombres que están dotados de razón y enlazados de virtud. Y si se dan cuenta, aquí empieza a haber un punto en común en todas estas definiciones. Y es que estamos hablando de hombres y de pueblo. ¿Por qué? Porque como todo lo que viene de las sociedades humanas, todo lo que viene del ser humano es una construcción social. Y al ser una construcción social, pues debe ser acordada mutuamente. Por eso Kant dice que el Estado es una variedad de hombres bajo unas leyes jurídicas. Lassalle dice que el Estado es una asociación de las clases pobres. Hegel dice que el Estado es la conciencia de un pueblo. Y Hugo Grocio dice que el Estado es la asociación perfecta de hombres libres que gozan de derechos para algo en común. Entonces, si se dan cuenta, todas estas nociones de Estado tienen un elemento en particular, y es las sociedades, los hombres, los pueblos. ¿Por qué? Porque el Estado es un constructo social. Por eso yo siempre les digo, y creo que lo dije en la primera clase, y es que nosotros, los ciudadanos, también somos el Estado. Nosotros, los que votamos, los que pagamos impuestos, los que vivimos en estos territorios, también somos el Estado. Y de nosotros también depende, entonces, que ese Estado, esa comunidad, funcione de la mejor manera posible. Hay unas definiciones más modernas que se han acuñado en los últimos en el último siglo más que todo. La de Carré de Malberg, que dice que el Estado es una comunidad política con un territorio propio y que dispone de una organización política, una organización institucional. Kelsen, el padre de la teoría positivista del derecho, dice que precisamente el Estado es el ámbito de aplicación del derecho. Y Blunchy dice que el Estado es la personificación del pueblo. Es decir, todos nosotros nos vemos personificados o nos vemos representados precisamente por el Estado. Quizá la definición que más me gusta a mí de Estado es la definición de Max Weber. Max Weber dice que el Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza bruta que mantiene el monopolio de la violencia. Y Max Weber dice también que un Estado tiene unos elementos en común, que son un territorio, una población, una soberanía, el monopolio del uso de la violencia, de la fuerza o de la violencia, y una que para mí es supremamente importante, y es el reconocimiento internacional. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento internacional? Porque es que si a los estados no los reconocen sus pares, pierden cierto tipo de legitimidad a nivel internacional para actuar. Y estas características
como por decirlo así, que dice Max Weber, también las podemos traducir en las capacidades que tienen los estados. Entonces, tradicionalmente un estado moderno tiene 4 grandes capacidades. Primera, tiene la capacidad de externalizar su poder, es decir, precisamente de obtener el reconocimiento internacional de otros estados. Colombia tiene el reconocimiento de casi 190 países a nivel global que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Un Estado también debe tener la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de crear organismos para imponer el orden. Organismos para imponer el orden militar, como las Fuerzas Armadas, el orden judicial, como los tribunales, o el orden y la disciplina, como los colegios. Y eso también pasa en Colombia. Es decir, que Colombia en este momento cumple 2 de esas 4 capacidades. Pero también los estados deben tener una capacidad muy importante, y es la capacidad de diferenciar el control. Es decir, porque una sola persona en el estado no lo puede hacer todo. Entonces, esa persona tiene que delegar, ese estado tiene que crear instituciones especializadas en diferentes cosas. Entonces debe crear instituciones para la salud, instituciones para el trabajo, instituciones para la educación, para la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos y cada uno de los temas que son importantes en ese estado. Y Colombia también hace eso. Y un Estado debe tener la capacidad de internalizar o de crear una identidad colectiva, creando símbolos que hagan que las personas se sientan parte de un mismo grupo, de un mismo cuerpo, de una misma sociedad. Y aquí viene una diferencia entre 2 concepticos que tradicionalmente siempre tendemos a confundir: el de Estado y el de nación. Una persona que levante la mano y me diga cuál es la diferencia entre el Estado y la nación. Yo, profe. Sergio, bueno, adelante. Bueno, pues, según ¿Yo? tengo entendido, la nación sería, pues, el sentido de pertenencia, ¿no? De los colombianos ante los demás. Y la nación, pues, sería la institución jurídica en la cual se emana autoridad y es sujeta de derechos y obligaciones. Vale, gracias, Sergio. Alexander, tú querías opinar también. Pues, profe, es como la identidad de un pueblo, necesariamente, o sea, el idioma, lo que lo identifica como tal. Como, digamos, se dice la nación judía. La nación judía puede estar en cualquier país, en cualquier estado, pero pero son una nación como tal. O sea, los judíos son los mismos en Alemania y son los mismos en Oriente Medio, o en ¿Y los cualquier parte del colombianos mundo, son también la son? nación judía. ¿Eso aplicaría también para los colombianos? Claro, Por porque ejemplo. seríamos nación en Estados Unidos, seríamos nación, o sea, dependes de la cantidad de personas de pronto que estén ahí, pero lleva uno la nacionalidad dentro, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, de pronto estoy equivocado, me corrige, profe, si es así. ¿Quién más quiere aportar? Néstor. Profe, creo que bueno, Estado ya lo hemos hablado, el Estado es toda la organización política de un país con sus instituciones y demás. Y la nación creo que es lo que comprende la soberanía, el territorio, todo lo que comprende sus límites con otros países, sus mares, todo eso me parece que es nación. No sé si estoy equivocado, profe. Bueno, un Estado es aquella organización política, aquella organización jurídica que cumple estas características que nos dice Max Weber. Y la nación es un conjunto de personas que comparten una historia en común, unas tradiciones, un idioma, una religión, etcétera, etcétera. Por eso nosotros decimos que Colombia y la mayoría de los estados del mundo son estados-nación, porque son unas instituciones políticas que tienen un territorio,
una población, una soberanía y ejercen el monopolio del uso de la violencia sobre esa población en ese territorio, tienen un reconocimiento internacional, pero al mismo tiempo esa población que tiene ese Estado tiene un idioma en común, una lengua en común, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. Hay naciones que no son estados, que no tienen un estado, como es el caso de Palestina. Palestina es una nación que no tiene un estado. ¿Por qué? Porque si bien tiene un territorio y tiene una población, no tiene un reconocimiento internacional y no tiene el monopolio del uso de la violencia. ¿Por qué? Porque también tiene un conflicto con el Estado de Israel y tiene una serie de grupos armados al margen de una serie de grupos armados al margen de la ley, grupos armados ilegales como Hamas, como Hezbollah, y como todos estos grupos que son clasificados de terroristas que no permiten que la Organización para la Liberación Palestina tenga el monopolio del uso de la violencia. Y como lo acaba de mencionar Alexander, el pueblo kurdo también es un pueblo, es una nación que no tiene Estado, es una nación que está en una diáspora regada por toda Asia, por todo el centro de Asia, y que no tiene, si bien tiene una historia en común, unas tradiciones en común, pues no tiene un territorio donde haya un gobierno que ejerza esa soberanía. Doctora, yo tengo una duda. Dime. Con una isla que se llama Diego García, que está ubicada en el mar Índico y que desde hace mucho tiempo ha sido una base, ha sido base militar de norteamericana e inglesa, sobre todo norteamericana. Y básicamente a los pobladores los han sacado, digamos, de la isla, ¿sí? Entonces, supongamos, pues, pasa lo mismo, o sea, también comparte, digamos, como ese sentido de pertenencia, digamos, ese idioma o eso, pero digamos, fueron digamos, desplazados forzosamente, digamos, por estas potencias, por el hecho de que Guardia, digamos, que está muy bien ubicada, digamos, en ese contexto, digamos, en el Océano Índico. No sé si no también conozco el puede caso, la aplicarlo en ese verdad. caso. No conozco el caso, tendría que estudiarlo para poderte dar una respuesta más certera, porque realmente no conozco el caso. Andrés, Palestina está reconocida por la ONU, pero no por los estados que forman parte de la ONU, y uno debe tener el reconocimiento de más de 2 actores del sistema internacional. Y Palestina está reconocida, sí, por más de 50 estados, pero no tiene el reconocimiento pleno de todo el sistema internacional. Por eso Palestina no es un estado y la lucha palestina continúa. Entonces, resulta que hay unos atributos que tiene el Estado que lo diferencian de todas las otras organizaciones que podamos conocer. Una, por ejemplo, es que tiene funcionarios estables, es decir, que tiene un cuerpo de funcionarios que ejercen actividades de administración en ese Estado y que son estables, que tienden a cambiar muy poco. Otra es que tiene el monopolio fiscal, es decir, que ese Estado está en capacidad de controlar y de recoger impuestos, de recoger rentas y todos los demás, aquellos demás recursos que le sirvan para su funcionamiento. Un Estado tiene un ejército permanente, porque es que necesita defenderse de las amenazas internas y de las amenazas externas. Y un Estado tiene el monopolio de la fuerza legal, es decir, que tiene todo aquel aparato que le permita funcionar, que le permita impartir justicia, que le permita legislar y que le permita ejecutar las leyes que se presentan en su territorio. Y así hay unos tipos de Estado. Hay unos estados que son los estados que tienen plenas capacidades de obrar, es decir, que pueden ejercer todas estas capacidades de las que ya habíamos hablado, que son casi todos los estados del mundo, incluido nuestro país. Hay estados con limitaciones en sus capacidades para obrar porque son los estados neutrales, es decir, los que se abstienen de participar en temas internacionales. ¿Por qué? Porque se abstienen porque ellos mismos lo deciden así, como es el caso de Suiza, que su constitución dice que Suiza es un estado neutral, que Suiza no se mete en guerras internacionales, o estados que son neutralizados por la acción de otro estado-nación, como es el caso de Taiwán. Taiwán, el más del 60% del sistema internacional reconoce a Taiwán como un estado, pero las presiones de la República Popular China tienen neutralizada la acción internacional de Taiwán, para China sigue siendo un territorio más de su país. Hay estados soberanos
que renuncian a ejercer sus capacidades internacionales, es decir, renuncian a hacer política internacional y le ceden esa función a otros estados con los que tienen muy buena relación. Es el caso de San Marino, que le encomienda sus relaciones internacionales a Italia, de Liechtenstein, que le encomienda sus relaciones internacionales a Suiza, y del Principado de Mónaco, que se las concede o le delega esas funciones a la República Francesa. Hay estados que están en libre asociación con otro tipo de estados, es decir, que un tercer estado asume ciertas competencias como economía, defensa o representación internacional. Los dos casos más representativos son Palaos y Puerto Rico respecto de los Estados Unidos de América. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos de América. Hay una figura que se llama estados bajo administración fiduciaria, que es donde un estado está como protegido por otro estado o por otra organización internacional que tradicionalmente siempre ha sido las Naciones Unidas. En este caso, no, en este momento no hay casos de estados en fiducia, y el último fue el de Namibia, que fue un estado en fiducia en 1998. Namibia es un país de África. Y hay estados que no son, hay sociedades, perdón, que no son reconocidas Qué pena, ¿me puede volver a explicar el anterior? Un estado en fiducia es un estado que es administrado por la ONU, que no tiene la capacidad de administrarse porque está saliendo de una guerra civil o de una dictadura o porque no tiene instituciones fuertes. Y entonces la ONU entra a administrar ese país, es decir, entra a ejercer el poder en ese país, en las competencias de organización política, de organización social, de organización económica, de relaciones internacionales, de monopolio del uso de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay estados que no son reconocidos internacionalmente, como es el caso de Palestina, porque el accionar de otros estados no permite que sean reconocidos por la totalidad del sistema internacional, o como es el caso del Tíbet, que también muy pocos estados lo reconocen como un estado independiente debido a las presiones de la República Popular China. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Doctora, tengo una duda, qué pena con usted. En el caso, supongamos, por ejemplo, de lo que se conocía, digamos, como la Commonwealth, esos países que en algún momento fueron parte del Imperio Británico o que de una u otra forma siguen bajo algún tipo de administración, digamos, como Curazao o, por ejemplo, como en el caso también de Trinidad y Tobago, ese tipo de países ahí, o en el caso también, por ejemplo, no sé, por ejemplo, como esa dependencia, entre comillas, que uno más o menos como puede palpar, digamos, con los canadienses o con los australianos con respecto también a Inglaterra. Los estados de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones son estados independientes, son estados que ejercen todas sus capacidades. Lo único es que han decidido ellos mismos voluntariamente que su jefe de estado siga siendo la reina Isabel de Inglaterra, pero son estados que ejercen todas y cada una de sus capacidades. No dependen para nada de Londres, porque tienen sus primeros ministros y sus jefes de gobierno, que son los que organizan el poder interno de los estados. ¿Es algo como más simbólico? ¿Viene siendo? Exactamente, es algo más simbólico. Ok, muchas gracias. Vale, dime, Mónica. Profe, por ejemplo, lo que pasa en Calama, ellos económicamente son independientes y ellos sienten que quieren tener un estado, ¿por qué no los dejan? ¿En dónde? En Calama, en España. Perdón, en España, Cataluña. En Cataluña. Es que eso es un tema totalmente diferente. El tema de Cataluña es un tema, a ver, los catalanes tienen una lengua, los catalanes tienen unas tradiciones, pero su deseo de ser independientes es única y exclusivamente porque ellos tienen una especie de rencor contra la corona española por no adoptar el catalán como una de las lenguas oficiales del país. Entonces es un tema más, realmente Cataluña es un territorio muy pequeño, pues no es un territorio tan grande que solamente vive del turismo. Entonces si Cataluña se independiza, esto va a generar una serie de sentimientos independentistas en otro tipo de regiones de la Unión Europea. En la misma España, en el País Vasco, por ejemplo,
o en otras regiones de la Unión. Entonces es muy difícil que vaya a pasar eso. Además, los catalanes tienen un problema, es que no están internamente bien organizados entre ellos. La Generalitat catalana es un desorden también, entonces no han podido ofrecer un proyecto serio de Estado. Y es un proyecto que además la Unión Europea no va a permitir, porque eso sería fragmentar uno de los países más grandes y más importantes de la Unión Europea. Realmente el caso catalán es un caso más como de un sentimiento ultranacionalista de un partido político que ha gobernado a la región autónoma durante muchísimos, muchísimos años. Pero hay muchos catalanes en Barcelona, en Girona y en estas regiones de Cataluña que se sienten españoles y que quieren seguir siendo españoles. Es decir, que no comparten ese independentismo extremo que tienen los miembros de la Generalitat catalana. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, ahora sí, ¿cómo se organiza el Estado colombiano? Y el Estado colombiano se organiza así. Esta es la distribución o la organización la organización administrativa más bien, el organigrama del Estado colombiano. Tiene 3 ramas, una rama ejecutiva, una rama legislativa, una rama judicial, unos organismos de control, unos organismos electorales y otro tipo de organismos. La rama ejecutiva está dividida en 3 niveles, en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal. En el nivel nacional está encabezada por el presidente de la República, quien es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Y es el encargado de ejecutar todas las políticas y administrar todos los recursos del país. El presidente es además el comandante en jefe de las fuerzas militares, o lo que le encanta llamar a los norteamericanos, el commander in chief, el comandante en jefe. Es decir, el presidente tiene la potestad de movilizar las fuerzas militares en el momento en que él considere oportuno si hay una amenaza a la seguridad nacional, una amenaza interna o una amenaza externa. Pero el presidente no está solo, el presidente trabaja con su fórmula, con un equipo de trabajo que está compuesto por su fórmula a la vicepresidencia, que en este caso sería, por ejemplo, en el caso del presidente Iván Duque, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, por los ministros del despacho y por los diferentes directores de los departamentos administrativos, como el DAPRE, el DANE, el DPS, el DNP, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en el orden nacional. En el orden nacional cabe aclarar que, según la Constitución y la ley, el presidente no tiene posibilidad de reelegirse para un segundo periodo. Se eliminó ese articulito, como se decía en su época, de la Constitución Nacional. En el orden departamental, pues el poder, la cabeza visible es el gobernador del departamento, que está acompañado por los secretarios de despacho, que son los que lo ayudan a regular y a mirar cómo funciona todo en el departamento. ¿Cómo se llama el gobernador del departamento de Cundinamarca, señores, señoritas? ¿Cómo, profe? Qué pena, no le escuché la pregunta. ¿Cómo se llama el gobernador del departamento de Cundinamarca? Corchados todos. Nicolás García. Así se llama el gobernador del departamento donde viven ustedes. Y en el orden municipal, es decir, en los 1.101 municipios de Colombia, hay unos alcaldes que en conjunto con unos secretarios de despacho regulan y organizan y administran las ciudades y los municipios. Los alcaldes y los gobernadores, si quieren presentarse para un segundo mandato, deben dejar pasar un periodo de 4 años para poderse volver a presentar porque no hay reelección inmediata. ¿Quién no vive en Bogotá en este momento? ¿Quién no está en Bogotá en este momento? Yo, ¿Dónde está Sergio? en el Huila, ¿En qué parte del Huila? en la zona centro, ¿Pero cómo se llama el municipio? el Pital, Huila. ¿Y cómo se llama el alcalde de Pital, Huila? Se llama Hugo Fernández Casado. Vale. Javier, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Fomeque.
¿Y cómo se llama el alcalde de Fomeque? O la alcaldesa, no sé. Ese ¿Cómo? alcalde se llama... ¿Cómo se llama? no recuerdo. El sobrenombre es Lo Coronel. corché. Todo el mundo lo conoce así. Kevin, ¿dónde estás Jorge tú? Arturo Romero. Profe Luis Carlos Segura en Chía. En Chía, muy bien. ¿Quién más no está en Bogotá? Muchachos, ustedes tienen que saber cómo se llaman sus gobernantes, porque si ustedes no saben cómo se llaman sus gobernantes, ¿cómo les van a hacer control político? ¿Cómo van a verificar que lo que ellos prometieron para sus municipios, para sus departamentos, sí se cumple? Es muy importante que ustedes sepan cómo se llaman sus gobernantes. La rama legislativa es aquella que se encarga de formular y elaborar las normas y las leyes. En el nivel nacional está conformada por un Congreso bicameral, el Senado de la República, que es de circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes, que es de circunscripción departamental. Son elegidos para un periodo de 4 años y ellos se pueden reelegir el número de veces que quieran. No hay impedimento para que ellos se vuelvan a presentar una y otra vez para obtener sus curules en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes. En el orden departamental está conformada por las asambleas departamentales, igual electas para periodos de 4 años, y en el orden municipal por los consejos municipales o consejos distritales. ¿Cómo se llama el presidente del Consejo de Bogotá? ¿Cómo se... Es uno de los hermanos Galán, si no estoy mal, el que se lanzó a la alcaldía. Él quedó como Muy presidente. bien. ¿Y por qué si se lanzó a la alcaldía quedó como presidente del consejo? Pues es una vuelta, porque por la nueva ley directamente las personas que queden en segundo lugar, tanto en presidencia como en alcaldías, pueden ocupar una curul en el Senado, como el caso Petro, o obviamente en la Cámara, como en el caso Galán. En el caso es que hubo un acuerdo partidista y el hombre votaron por él para que quedaran como presidente. Por esa misma ley, Gustavo Petro, que fue quien perdió las elecciones a la presidencia, es hoy senador de la República, porque la persona que obtiene el segundo puesto en votaciones pasa, en el caso de la presidencia, al Senado de la República y su fórmula vicepresidencial a la Cámara de Representantes. En el caso de las gobernaciones, a la Asamblea Departamental, y en el caso de las alcaldías, al Consejo Municipal. La rama judicial, pues, es la que se encarga de aplicar la ley de una manera justa, de resolver los conflictos entre los ciudadanos, de resolver las controversias entre el Estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos entre sí. Y pues el Poder Judicial en Colombia es un Poder Judicial relativamente joven, es decir, su composición como tal es relativamente nueva, porque viene dada por la Constitución de 1991, que dice que el sistema judicial colombiano está conformado en primera instancia por las altas cortes, la Corte Constitucional, que es la garante, la guardiana de la Constitución política colombiana, es decir, es la que define si aquellas cosas, aquellos proyectos, aquellos programas que salen del Congreso de la República, aquellos tratados internacionales, son o no son acordes a la Constitución. Tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano que imparte justicia ordinaria en este país. La Corte, el Consejo de Estado, que emite sentencias y resoluciones sobre el tema contencioso administrativo, es decir, sobre lo relacionado con el Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que se encarga como de organizar que el Poder Judicial funcione correctamente. Ante el Consejo Superior de la Judicatura, nuestros abogados, es decir, muchos de nuestros compañeros que están en este momento en la sala, tienen que, una vez se gradúen, una vez reciban su título como abogados, ir a pedir su licencia, su tarjeta profesional. Si no tienen tarjeta profesional, no pueden ejercer, no pueden litigar. Y la Fiscalía General de la Nación
Se considera que es un órgano del Poder Judicial, aunque realmente es un órgano independiente y es el que se encarga también de investigar los crímenes y investigar las querellas que se presenten. Ahorita está muy de moda la fiscalía porque pues con todo este tema del traslado del caso del ex senador Álvaro Uribe, pues se está hablando de si realmente la fiscalía es idónea o no es idónea, si realmente puede o no puede, si realmente el fiscal debe o no debe declararse impedido porque también conoce o tiene un vínculo con el gobierno del expresidente Uribe, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de organismos. La organización electoral, por ejemplo, son aquellas entidades que se encargan de todo lo relacionado con el proceso electoral, con las elecciones y con la identificación de las personas. Está conformada por el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de validar que aquellas personas que son electas pues cumplan con los requisitos y además les certifica, una vez son electos, el Consejo Nacional Electoral les entrega la credencial que los acredita como presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, senadores, representantes, etcétera, etcétera. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que se encarga pues de toda la operación logística de las elecciones, y es además el que nos da la cédula, la tarjeta de identidad, el registro civil, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de organismos que son independientes de las tres ramas del poder público, que tienen unas especialidades y unas funciones muy, muy especiales y muy particulares, y son, entre muchos otros, porque son bastantes, pero aquí nombro algunos de los más importantes, el Banco de la República, que es el encargado de la política, de definir la política monetaria de Colombia, es decir, el que se encarga de definir todo el tema de las tasas de interés, de la devaluación de la moneda, de imprimir la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Fue fundado en 1923 y es un órgano autónomo del Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil, que pues es aquella que se encarga de todo lo que está relacionado con el ingreso a la carrera administrativa, al sector público, a trabajar con el Estado. Las corporaciones autónomas regionales, como las mencioné, que las famosas CRA o CARS, como las conocen en los departamentos, que son las que se encargan de validar y hacer seguimiento a todos estos temas de cuidado y protección del medio ambiente. Las universidades públicas son entes autónomos, universidades como la Nacional, como la de Antioquia, como la UIS, como la del Valle, como la del Atlántico. Ellas son entes estatales, pero no dependen de ninguno de los tres grandes poderes para ejercer sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Están reguladas por la Ley Superior de Educación, que es la Ley 30 de 1992. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues es que es la que se encarga de verificar que no haya monopolio, de administrar todo el tema del espectro magnético, de hacer las licitaciones para canales de televisión, para operadores de radio, para operadores de teléfono celular, de internet, etcétera, etcétera. Y hay unos organismos de control a los que la Constitución les ha otorgado un papel muy importante porque son los que hacen control disciplinario y defienden al pueblo. No están adscritos a ninguna rama del poder público y son totalmente independientes. Entre estos encontramos a la Auditoría General de la República, que es la que hace auditoría a todos los procesos administrativos del Estado, la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de verificar, de validar y de hacer seguimiento a que no haya una violación y que no se pierdan los recursos del Estado, que no se los roben, que los inviertan en lo que hay que invertirlos, etcétera, etcétera. La Defensoría del Pueblo, que es aquel organismo que se encarga de proteger, promover y ayudar en la defensa de los derechos humanos. Entonces, el defensor o defensora del pueblo es aquel que se encarga de hacer todos estos llamados de atención al Estado cuando hay amenazas contra alguna población, contra algún líder social, cuando hay violaciones flagrantes a los derechos humanos en el país. Y la Procuraduría General de la Nación es la que se encarga de hacer seguimiento disciplinario a los funcionarios del Estado, es decir, para que los funcionarios del Estado no incumplan las funciones del cargo para el que fueron elegidos o no cometan actos que falten a la ética y a la moral pública. Y más o menos así, mis queridísimos estudiantes, funciona el Estado colombiano a grosso modo. Hay muchos más organismos en el nivel central y en el nivel descentralizado, es decir, en los departamentos y en los municipios, pero estos son como algunos de los más importantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que haya que aclarar?
No. Entonces, abro micrófono para ustedes. ¿Ustedes creen que está bien organizado el Estado colombiano? ¿Le harían algún cambio a la organización del Estado colombiano? Van levantando la mano muy organizadamente. Acuérdense que hoy es la última clase para participar por punticos extra de participación y los vamos escuchando. Entonces, vamos a escuchar a ver, profe, yo no puedo alzar la mano. Vamos a escucharte a ti, Alexander. Te voy a dar la palabra a ti. Después Pues, a Angie, profe, después a Iván. Yo creo que sí está bien organizado. Está bien organizado. Lo que está mal planteado es quién elige a las personas que entran a hacer dicha labor. O sea, como tal, sí está bien organizado, pero donde fuera, o sea, le había quedado una noticia donde decía que el presidente Duque está, o sea, hay preocupación porque el presidente está acumulando mucho poder, o sea, muchas ramas del poder están en el de bolsillo, ¿sí? Entonces, lo que se debería organizar es cómo se eligen esas personas, esos funcionarios. Que no sea como, venga que usted es mi amigo, entonces venga para la fiscalía, venga que usted es mi amigo, venga para la procuraduría, así, o sea, la organización está, me parece que está bien, pero es como, o sea, la elección de cada personaje. La Eso rosa. es. Exacto, entonces, o sea, no estoy de acuerdo Mermelada. con eso. La mermelada. Perfecto. Así es. Angie, gracias, Alexander. Angie, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Pues yo también, como Alexander, estoy de acuerdo que el Estado colombiano está bien organizado y también estoy de acuerdo, me robó las palabras, con que es la elección de las personas, ¿no? A quién elegimos nosotros. Y pues creería que un cambio que se debería hacer o reforzar es quién controla el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta corrupción? Yo, o sea, no sé mucho del tema, pero escuchaba que nosotros tenemos una de las mejores constituciones elaboradas del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, uno se pregunta si esa es la perspectiva que hay de nosotros en cuanto a política, en qué estamos cerrando. Entonces, yo creo que lo que decía Alexander es a quiénes elegimos y por qué los elegimos, ¿no? Muchas gracias, Angie. Iván. Pues yo creo que una de las cosas que se debería hacer es que los organismos de control fueran elegidos primero que todo por voto popular. El hecho de que supongamos los organismos de control vengan, o sea, Procuraduría, ese tema de instituciones, supongamos, sean escogidas por el Congreso o por ternas, digamos, presentadas por el presidente, no. Básicamente por cosas como esas es que, digamos, como que hay todavía, digamos, como ese margen de maniobra para que la corrupción siga prosperando. Esa es, yo creo que una de las cosas que a mí me parece que se debería... y lo otro es en el tema legislativo, que es que el tema legislativo no, en mi opinión, debería abarcar más, o sea, pues, no, en fin, pero no, en sí es más como el tema de que los organismos de control deberían ser escogidos por voto popular. Sí, porque digamos como el tema del legislativo, del hecho de que no abarcan, digamos, todo, es muy centralizado, digamos, como el poder, y durante mucho tiempo han tratado, digamos, como pues básicamente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos de guerra prácticamente? Una de las razones es por el tema de que a la izquierda nunca se le dejó espacio para participar en tema política. Si uno se pone a ver, digamos, las democracias más sólidas en el mundo, como el caso de los países escandinavos, ellos permiten que de una u otra forma también las ideas de izquierdas, o sea, mejor dicho, ven lo mejor de cada uno, tanto lo de Maynard Keynes como también lo de Kant, lo de Marx, y tratan de sacar lo mejor para su pueblo. ¿Sí? O sea, también es como eso, como falta de sentido de pertenencia, no sé. Gracias, Iván. Ingrid. Yo, profe. La verdad, yo siento que de pronto sería, bueno, es que hay que tener un control, pero que el control sea como más vigilado, porque lo que decían mis compañeros al principio, realmente eso de que yo lo escojo porque usted me hizo un favor antes, o eso se ha vuelto como pago de favores, realmente el gobierno se vuelve así, como que si usted me elige a mí,
Entonces, cuando yo esté arriba, yo le doy tal puesto o cosas así. Entonces, realmente no se están seleccionando a las personas adecuadas para cada puesto, sino son favores de políticos. Entonces, pienso que sí sería como bueno involucrar un poco más de pronto a las personas, al pueblo, pero llega un punto que también va a llegar a ser corrupto. Entonces es un hilo muy delgado porque se va a involucrar mucho como la mermelada. Entonces, como que realmente alguien como que ponga bien el control y no se vea como eso más, pienso yo. Gracias, Paola. Jonar. Profe, yo le cambiaría el tema de la duración del periodo en los mandatos. Yo lo programaría para 6 años, pero sin temas de reelección. Digamos, me parece que es como algo más viable para que haya mayor capacidad en los gobiernos para ejercer, digamos, ciertas funciones. O sea, yo creo que de pronto en 4 años no se alcanzan a hacer muchas cosas. Por ahí un profesor decía, el primer año recibe, el segundo planea, el tercero ejecuta y el cuarto se supone que deberían estar los resultados, pero normalmente se alargan. Entonces, normalmente cuando llega el otro gobierno es el que se le reconocen las cosas que había dejado planeado el anterior. Como está pasando ahorita con el túnel de la línea, que se está llevando Iván Duque el crédito por algo que ni siquiera hizo él. Solita. Gracias, Jonar. Julián. Hola, profe, buenas noches. Hola. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Pienso que hay demasiados cargos como tal, que la verdad no sirven para nada y que pues básicamente lo que solo les conviene es a ellos, ¿no? No al pueblo. Empezando Te por me ese lado, fuiste, digamos, Julián, no te escucho. ahora sí me escuchas. Repita, Juli, que se fue. Ya, ahora sí. Sí, ¿hasta dónde me escuchar? Vuelve a empezar. Ok. Que pienso que en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, como por ejemplo en la cantidad de cargos que hay en la política que no sirven para nada. En segundo lugar, también, digamos, como los sueldos que vengan estas personas me parecen excesivamente altos. Mm, y ya pensaría eso, más que todo, pues digamos, como la corrupción que hay en la política. Personalmente, yo con la política no la voy. Perfecto, Julián. ¿Qué estudias, Julián? Arquitectura. Bueno, yo creo que todo es político. Es decir, hasta la decisión de qué camisa compramos o qué pantalón compramos, todo es político. Y bueno, aunque entiendo que no te guste o no sientas un particular aprecio por la política, porque le pasa a muchos jóvenes que no se sienten identificados o no se sienten eh, Quizás enamorados habría un de poco de este arte. aprecio, sí, yo sentiría un poco de aprecio quizás si viera que los resultados se dan, ¿sí me entiendes? Que digamos que, pues como dicen, ¿no? Nosotros somos los que los enviamos allá para que nos ayuden, para que nos gobiernen de una manera buena, y pues lo que hacemos es mandarlos allá y cuando están arriba se olvidan del pueblo. Y se vuelve una rosca y se vuelve una corrupción tremenda. Por eso yo creo que más de uno es que odia como tal la política, ¿no? Pues encaminada a los que nos dirigen y demás cosas, ¿no? Sí, y así como te pasa a ti, le pasa a muchos otros jóvenes. Gracias, Julián. Oscar. Buenas noches, profe, compañeros, ¿cómo estás? Profe, no, ni más faltaba. El orden estatal y como está planteado en los libros es fantástico. Igual la democracia como la planteó desde Rousseau y demás es perfecta, pero es la teoría, profe. Y así como nos muestras y súper clara la exposición, existe un Estado, también debería existir una democracia la cual no la hay, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas que deberíamos comenzarnos a formular. ¿Existe el Estado? ¿Existe la democracia? ¿Existe la libertad? ¿Existe el orden? Porque
nuestra bandera, nuestro escudo dice libertad y orden, y de aquí a llegar a estos dos conceptos son utópicos. Yo diría más que ahorita un problema que si está bien elegido las ramas de control, sí o no hay clientelismo y demás, y en parte un poco para coger lo que nos dice Bushel, el historiador aquel, y me pareció fantástico que la profe también haya dejado el libro de la historia mínima de Colombia, porque ahí sí ya entramos en un contexto más amplio y no me alargo mucho, profe. El mismo Bushel dice que, mire, la Constitución es tremendamente contradictoria. Mientras la mitad es garantista y está, mejor dicho, pueblos indígenas, la libertad de expresión, están todos los derechos ahí, la otra mitad es tremendamente neoliberal. Y dice en la historia mínima, el autor dice que, o yo no sé si fue Bushel, estoy como leyendo en paralelo los dos libros, que igual, aunque hubo una asamblea constituyente y demás, Gaviria no dejó pasar una coma sin que él la aprobara. Y César Gaviria ya sabemos que es una persona tremendamente neoliberal, o sea, él abrió el país, ¿verdad? Y con las consecuencias que hoy tenemos. Tanto así que es una super noticia que la misma gobernación de Cundinamarca esté regalando semillas y no sean semillas transgénicas, porque eso en un país, ¿verdad?, latinoamericano como Colombia, porque antes no se conseguía semilla si no era de Monsanto. Entonces ahí es donde vemos la contradicción que se ve. Y si comenzamos entonces a coger el hilo y a echar para atrás, yo creo, profe, y ahí voy encaminado, pues mi contexto y empato con el de hace 8 días, es que hay una negativa, profe, fundamental a lo que somos. No tenemos identidad. Y si no tenemos identidad y todo lo forjamos ocultando nuestra verdadera identidad, ahí sí el tema viene, es muy complejo, porque aquí hubo una comunidad de 12.000 años y nos representamos por los últimos 200, 100 años. Entonces aquí hay una negativa. Y me gusta mucho una frase, y con esa termino, profe, y es que, ¿qué le pasa a Colombia? No andamos, todo se nos comienza como a ir de para atrás, y alguien decía, lo que pasa es que Colombia está construida sobre un cementerio indígena, y entonces por eso es que de alguna manera estamos malditos. Gracias, profe. Oye, qué cosa, justamente hace como 3 días leí una historia de un pueblo que estaba construido sobre un cementerio indígena y era un pueblo maldito. Mira qué casualidad. Muchachos, yo pienso que en el papel o el papel soporta todo y en el papel todo se ve bonito. Pero tenemos que empezar a buscarle soluciones a esto. No es posible que sigamos siendo un país corrupto, no es posible que sigamos siendo un país violento, no es posible que sigamos siendo un país donde la rosca se maneja de todas y todas las formas. Nosotros también somos el Estado, acuérdense que se los dije al principio de la clase, y nosotros como Estado que somos, también tenemos que empezar a mirar cómo desde nuestro núcleo más pequeño, que es nuestra casa, nuestra familia, nuestro salón de clase, nuestro trabajo, empezamos a cambiar esos hábitos que hacen de este país un país corrupto, un país donde la mermelada va por delante todo el tiempo, un país donde hay indiferencia, un país donde hay intolerancia. Está también en nosotros empezar desde lo pequeño a cambiar nuestra sociedad. No tenemos que hacer cambios gigantescos, no tenemos que ganarnos un premio Nobel ni nada de eso, pero si logramos cambios pequeños en nuestras sociedades y esos cambios pequeños se van replicando en otras y en otras y en otras personas, yo estoy segura que podemos cambiar todo esto y tener un país, el país que de verdad nos merecemos, porque es que este país es una locura, este país tiene recursos naturales, este país tiene una maravilla de gente y es injusto que no sea el mejor país del mundo, creo yo. Antes de irnos, ¿qué vamos a hacer ahorita? A las 7:30 en punto, 7:30 en punto, en la semana 4 del aula virtual va a estar habilitado un pequeño quiz de 5 preguntas sobre la lectura que tenían que preparar para hoy, la lectura del capítulo 11 de David Bushnell, que espero que hayan hecho. Recuerden que tienen plazo hasta hoy, creo, para subir la línea del tiempo. Sí, tienen plazo hasta hoy a las 11:59 de la noche para subir la línea del tiempo en la semana 3 del aula virtual. El otro viernes nos vemos acá a las 6 en punto para dar las instrucciones del primer parcial y podernos ir a hacer el primer parcial en el aula virtual. Entonces, ¿qué entra en el primer parcial? Lo que hemos visto hasta el momento.
la historia como ciencia y lo que vimos en la segunda semana de clase, lo que vimos la semana pasada de la historia de Colombia y lo que vimos hoy de la organización del Estado colombiano. En las semanas 2, 3 y 4 de clase están las presentaciones que yo uso, las grabaciones de las clases. Por favor, vuelvan sobre ellas, estudien, repasen para que el otro viernes el parcial sea un éxito para todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profe, duda? ¿el quiz es ahorita? ¿El quiz es Ya, el quiz es ahorita ya de 7:30 a 8 de la noche. Media hora para que hagan 5 preguntitas. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? O sea, ¿cómo así? O sea, hay un quiz ahorita y entre 8 días es el parcial, ¿sí? Sí, señor. Ok, listo. ¿Y en dónde está en qué semana está el quiz? En la semana 4. Bueno, mis queridísimos estudiantes, si no hay ninguna otra pregunta, vayan ingresando a la plataforma para que hagan su quiz en 5 minutos y nosotros nos vemos el otro viernes muy puntuales a las 6 para dar las indicaciones del primer parcial. Feliz noche para todos, feliz fin de semana y nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Chao, Ani. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, Julián. Chao, Duván. Chao, profe, hasta luego. Chao, Jonar. Chao, profe. Chao, Sergio. Chao Chao, a todos. profe. Chao, Chao, Cintia. compañeros. Buenas noches, profe.